Uno de nuestros compañeros nos ha pedido que hablemos de un tema que se le está dificultando un poco, que es hablar de potencial de acción y potencial de membrana. Bien, vamos a ayudarle un poco, ¿no? Potencial de membrana, dicho en palabras simples, o como lo diría Guyton, no es más que la diferencia de carga eléctrica que hay de un lado y el otro de una membrana cuando ésta está en reposo. Es decir, la diferencia de carga que hay, vamos a imaginar aquí está la célula, la diferencia de carga eléctrica que hay entre un lado y otro de la membrana plasmática cuando ésta se encuentra en reposo. Pero imagino que esa no es la explicación que desea, sino que le demos una explicación un poco más larga. Para esto nosotros tenemos que entender primero las palabras, ¿no? La palabra potencial, cuando nosotros decimos potencial de membrana o potencial de reposo, también en otros libros le llaman potencial de reposo, se está refiriendo a la energía potencial. Está hablando de energía potencial. ¿Qué es energía potencial? La energía potencial es la energía que poseen los cuerpos cuando estos no están en actividad, es decir, cuando no están realizando ningún tipo de acción, ¿sí? Retrocedamos un poco. Para esto nosotros tenemos que tener claro los conceptos de energía, fuerza y trabajo. ¿Qué es la energía? La energía es justamente la fuerza necesaria para poder realizar un trabajo. Se necesita energía para generar una fuerza que genere un trabajo. Es decir, estos tres elementos están siempre, no son lo mismo, pero siempre están relacionados entre sí. ¿Qué es la energía? La energía es una propiedad de la materia. Es una propiedad que tienen los cuerpos. Todos los cuerpos, incluso cuando están en reposo, contienen energía. ¿De dónde proviene esa energía? Esa energía proviene principalmente de los átomos. Los átomos tienen carga eléctrica y por tanto toda la materia contiene carga. Y al tener carga tiene energía, ¿sí? Esa energía es necesaria para poder realizar un trabajo, una transformación, un cambio de temperatura. Se necesita energía para generar un trabajo. Pero la energía, mientras no está generando trabajo, o los cuerpos cuando mantienen su energía pero no están realizando ninguna actividad, esa energía se denomina energía potencial. Es decir, es la energía que contienen los cuerpos cuando no están realizando ningún tipo de actividad. Para que la energía deje de ser energía potencial o energía de reposo y se transforme en energía cinética o energía de movimiento, o la energía necesaria para generar un movimiento, esta necesita generar un flujo, ¿sí? Necesita generar un flujo y necesita vencer resistencias, es decir, todo aquello que se contraponga contra ella. Y a eso es lo que nosotros le denominamos fuerza, es decir, masa por aceleración, ¿sí? Para que la energía genere fuerza, se necesita que genere un flujo, es decir, necesita fluir. Y si fluye, puede generar un trabajo. Bien, si no hace eso, la energía está en reposo. Bien, imaginemos que nosotros tenemos un campo eléctrico, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos un campo electromagnético. Vamos a nominar al primero campo A y campo B. En ambos lados del campo electromagnético hay diferentes cargas energéticas, pero si no hay nada que impida que éstas fluyan de un lado a otro de la membrana, pues del campo, estas finalmente van a llegar a un equilibrio. La energía siempre finalmente ingresa a un equilibrio y busca de nuevo entrar en reposo. Para poder contener este cambio o esta diferencia de energía, se necesita que éstas estén separadas por un aislante, ¿sí? Vamos a imaginar que el campo A es el que tiene mayor energía y el campo B tiene menor energía. Para que la energía, en este momento la energía estaría en reposo, es decir,
la energía en ambos campos no está generando una fuerza ni tampoco está generando movimiento, no está generando un trabajo. Para que la energía genere un trabajo necesita generarse un flujo, ¿sí? Es decir, tiene que pasar de un campo al otro campo, ¿sí? Para esto se necesita generarse un flujo, es decir, la membrana debe permitir el paso de flujo de energía eléctrica desde un punto al otro punto, ¿sí? Esta diferencia de cargas eléctricas entre el uno y el otro lado es lo que se denomina potencial eléctrico. El potencial eléctrico también se lo suele denominar o se lo mide a través de voltios o voltaje. ¿Qué es entonces el voltaje o el potencial eléctrico? Es lo mismo hablar de voltaje que potencial eléctrico. Es la diferencia de cargas que hay entre uno y otro lado de un campo electromagnético separado por un elemento aislante, ¿sí? Si lo aplicamos nosotros a nuestro campo, a la medicina, imaginemos de nuevo que tenemos nuestra membrana celular. Aquí está el núcleo. Por tanto, ¿qué es potencial de reposo o potencial eléctrico? Es la diferencia de cargas eléctricas también que hay de un lado y el otro de la membrana cuando ésta está en inactividad. Como dijimos, para que la energía genere un movimiento, necesita generarse un flujo de energía, necesita que ese aislante se vuelva permeable al flujo eléctrico para que la energía de mayor fuerza pase a la de menor fuerza y pueda vencer esta resistencia, ¿sí? Es decir, se generó un trabajo que generará un movimiento, una transformación, es decir, la energía pasó de ser de reposo a energía cinética. Lo mismo pasa en la membrana. En este momento, aquí tenemos un potencial de reposo, o por eso decimos potencial de membrana o potencial de reposo, potencial de la membrana en reposo, la diferencia de cargas que hay de uno y otro lado de la membrana cuando la célula está en inactividad. Para que la célula genere una fuerza, es decir, y la energía se empiece a utilizar, tiene que haber un flujo de energía. La membrana debe volverse permeable, ¿sí? Para que los electrolitos, que son en este caso los que mantienen la diferencia de cargas, por ejemplo, sodio en el exterior y potasio en el interior, se intercambien. Ese flujo de energía es lo que se denomina potencial de acción. Por eso se dice que el potencial de acción es un cambio brusco y rápido de la carga eléctrica de un lado y el otro de la membrana, ¿sí? ¿Para qué se genera esto? La membrana va cambiando su flujo. A medida que va pasando, va cambiando el flujo, va cambiando el flujo, va cambiando el flujo, y esto lo que genera es un flujo de energía, es decir, un flujo de energía eléctrica. Ese flujo de energía eléctrica es lo que nosotros podríamos denominar en una célula nerviosa, por ejemplo, como un impulso nervioso. ¿Qué es un impulso nervioso? Un impulso eléctrico. ¿Cómo se generó ese impulso eléctrico? Se generó por un potencial de acción. ¿Qué significa? Por un flujo de energía de un punto al otro que generó una fuerza, un trabajo, un gradiente y cambió la polaridad de la membrana. Entonces volvemos otra vez al primer concepto. ¿Qué es potencial de membrana? La diferencia de cargas que hay entre un lado y el otro de la membrana. ¿Y qué es potencial de acción? Potencial de acción no es más que un cambio brusco y rápido de este potencial normal, es decir, un cambio brusco y rápido de la carga eléctrica normal de la membrana en reposo. Espero le haya sido de utilidad.